Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Aurora del Villar. Ella es psicoterapeuta y vamos a hablar de un tema que me encantó desde el título. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Y eso lo vamos a ver aplicado a distintas cosas, empezando por algo de heredar o no en vida. Pero vamos a darle la bienvenida, Aurora. Bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros. Feliz de estar contigo y con tus radioescuchas y seguidores, mi querida Concha. Muchas gracias. Pues qué bueno que estamos aquí juntas, ya teníamos esto pendiente y me gustaría, Aurora, que nos contestes la pregunta con la que iniciamos el programa, que es que a ti, ¿qué te han enseñado los años? Los años me han enseñado cada vez más a que estar en el presente es el mejor lugar donde puedes estar. A que lo que quieras hacer hoy es mejor que sí explores la manera de hacerlo, porque mira, algo que te diré que me ha pasado a mí, pero que veo continuamente también en mi consulta, es este tema de ya estoy súper vieja, viejo, ya para qué, ya no lo voy a hacer, y que 10 años después llega un gran arrepentimiento de, no hombre, estaba yo en un gran momento para haberlo intentado, yo no sé por qué dejé pasar el tiempo. Hijos, estudios, compras, viajes, proyectos personales, emprendimientos, el momento es hoy. El juicio de realidad es importante, pero el momento es hoy. Eso me han enseñado, Concha. Wow, qué grandes enseñanzas. Y fíjate cómo estás diciendo, el momento es hoy y qué esa palabra que usaste, que se llama juicio de realidad, ¿qué es eso exactamente? A ver, es que yo tengo 54 años y quiero ser primera bailarina del Ballet Nacional Ruso. Eso en juicio de realidad es imposible. Pero si yo siempre tuve el sueño de ser bailarina, puede ser que encuentre unas clases que me permitan explorar, porque bailar no es, vi hace poco un video y me encantó que hablaba de esto, bailar no es solo para gente joven y delgada, bailar es para todos, para gente de cualquier talla y personas de cualquier edad. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, si yo siempre he tenido la inquietud de ser bailarina, quizás mis habilidades corporales, bueno, pues no son las mismas de cuando yo tenía 6 años, ¿verdad? Pero puedo yo explorar cómo es moverme con música, cómo es expresar lo que siento, lo que pienso a través de mi cuerpo. Wow, qué Eso es esperanza. la No, realidad. no, está padrísimo lo que estás diciendo. Eso de tomar las decisiones a tiempo, de veras, y eso de no sentirse demasiado grande. Todos los que nos están escuchando pueden tener un ejemplo de alguna decisión, porque la verdad el cambio, el deseo de cambio empieza a bullir, Sí. porque nos damos cuenta de que el tiempo se acaba. Y entonces postergamos y postergamos porque cuesta mucho trabajo cambiar. A ver, me encantó el título y antes de entrar directo al tema, me gustaría, ¿qué es? No importa lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Qué nos quieres decir con eso? Es el profundo para qué de lo que yo hago. Es decir, puedo hacer cosas que afuera se vean muy bien, pero que adentro a mí me hacen sentir muy mal, como que las estoy haciendo para darles gusto afuera, o las estoy haciendo para manipular afuera, o las estoy haciendo eh, eh, por, por hacer algo contrario a mis deseos, cualesquiera que estos sean. Puedo tener alguna finalidad ulterior. A veces te digo, se ve muy bien, ¿no? Pero si yo te invité a comer, pero si yo te llamo por teléfono, pues sí, pero cada vez que me invitas me ofendes pero yo soy tu amiga, yo te invito. Entonces no es lo que hacemos, es para qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Y ahí tenemos que ser profundamente honestos con nosotros mismos. Yo en realidad estoy cultivando esta amistad por conveniencia o bueno, o no, sí me mueve el afecto genuino, o yo en realidad te voy a dar un regalo, Concha, porque te quiero y porque creo que esto te puede gustar, o porque quiero generar obligación en ti, o porque quiero que me quieras. Es eso, es el ejercicio de saber todo lo que hacemos, aunque se vea bien afuera, tener esta íntima conversación cada uno con nosotros mismos para discernir nuestras reales intenciones. Está increíble. ¿Podría ser el poder de la intención? Claro, claro. Finalmente, esto lo sabes tú y estoy segura que lo saben en el público, es uno cosecha lo que siembra.
Entonces, uno puede autoengañarse creyendo que va sembrando flores del bien, de la bondad y del amor, pero teniendo una fea intención, esas flores a lo mejor en un principio se ven bonitas, pero son esas que se marchitan de inmediato, huelen feo, nadie las quiere, porque sí, las intenciones terminan notándose. Hay que confiar en eso. A veces las buenas intenciones tampoco florecen a la primera. Claro. Pasa mucho con los hijos, ¿no? Que en nombre de educarlos, los hijos pasan una etapa en que odian a sus papás porque límites, porque no me das todo, pero al final es gracias por enseñarme el valor justo de las cosas, ¿no? Por ejemplo. Wow, qué bien. Me encanta cómo respondes. A ver, ¿qué pasa con esto? O sea, a ver, los papás que tenemos ya cierta edad, 65, 70, no quiero poner una edad exacta, 80, muchas veces tememos que nuestros hijos nos dejen de querer, aunque se dirían, ay no, Concha, ¿cómo dices que tus hijos te van a dejar de querer? O que te quieran menos. O nos da temor contradecirlos. Y por ejemplo, si un hijo dice, oye, pues, ¿por qué no me heredas ya? ¿Cómo le Ah, hacemos? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tomar una decisión de esas desde donde lo haces, como tú dices? exactamente. Bueno, si me dejas dar un poquito de contexto, Claro. porque fíjate que tuve algunas conversaciones con amigos abogados y notarios acerca de este tema y me dieron como un panorama muy amplio, que claro, lo vamos a aterrizar en lo psicológico porque esa es mi área, ¿no? Pero me encantó encontrarme con alguien que piensa que las herencias son un error de cálculo. Que si tú tienes algo que dejar, es que no calculaste bien y no disfrutaste lo suficiente con tus cosas. Que en un mundo ideal, todos deberíamos tener lo que necesitamos para vivir, usarlo hasta el final y no preocuparnos por dejar nada para los demás, porque ellos a su vez se van a ocupar de sí mismos. Nosotros no tenemos obligación con los demás, ¿no? Pero bueno, a veces o los hijos nos piden una herencia en vida, que descubrí que no existe el término herencia, heredar en vida, jurídicamente no se llama así, se llama donación. Ándale. Eh, sí, o uno mismo dice, bueno, ya para dejar aquí las cosas planchadas y que no haya agarrones después o que no haya lugar a las confusiones, pues de una vez tú esto, tú esto, tú esto, y ya. Y llegamos a, no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Cuando me puse a pensar, bueno, es que cuáles podrían ser las segundas intenciones de esto. A lo mejor efectivamente hay una intención de orden o una intención, ¿sabes qué? Fiscal. Eso que lo vean con un abogado, pero parece que es mucho más barato donar las cosas que dejarlas como herencia, o sea, en términos impositivos. Pero Claro. ahí pues, no es mi área de especialidad, ¿no? Por ejemplo, si yo te estoy dando mi casa, mijito, para que tú me quieras más, por lo que decías, Concha, porque me da miedo que no me quieras, ahí a lo mejor estoy cometiendo un error garrafal. Y ahorita explico bien por qué. Y esto puede llegar a ser terriblemente doloroso y frustrante. O si yo soy una persona que nunca tuve un proceso personal y nunca tomé cabalmente mi poder como persona para tomar mis decisiones, dar mis pasos, seguir adelante, a lo mejor estoy entregando mis posesiones para que las personas que las reciban se hagan cargo de mí y decidan por mí y ya no tener yo que pensar ni que nada. Y ahí pues también puede no salir también esa maroma, ¿no? O por control. Hay padres que ya los hijos tienen 45, 50 y más años y quieren seguir decidiendo a qué escuela van los nietos, qué ropa se van a poner, qué va a servir ese día la señora en la mesa para comer o quien haga la comida, etcétera, y revisar también si hay una intención de control. Como yo te doy, ahora tú me tienes que obedecer. Digamos que desde estas tres intenciones yo auguraría pues fracaso en el operativo. Porque no hay estas flores que, ay, qué padre, mi mamá me dio este palacio, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Hubiera preferido comprarme una chocita y pagarla en mis precios y no el preciezazo que tengo que pagar por aparentemente un regalo. Pero luego pasan cosas del otro lado, ¿no? A veces yo doy con todo el amor y no hay fijón, órale, pero resulta que cambia mi circunstancia y yo necesito mi bien de regreso. Y entonces, Concha, pues es muy posible que ya los hijos o las parejas, porque algo de lo que me hablaron mucho
mis amigos de la abogacía fue esto. A veces los hijos son unos buenos hijos, pero las parejas no sienten la fuerza de ese vínculo, no les importa y se oponen o quieren vender de inmediato y ese bien se pierde y si lo quieren recuperar, no hay manera. Eh, o también hay un tema, Concha, no sé, heredar en vida a veces es una manera como de hacerme la fantasía de que no me voy a morir. ¿Ah, sí? Ok. Y o sea, sentarte a pensar en un testamento, en cómo vas a distribuir tu legado, etcétera, también tiene un ingrediente importante de aceptación de la llegada que es inevitable y casi siempre impredecible de la muerte. Claro, es que es como esa parte de empezar o sea, que eso, además el testamento se debe de hacer o sea, aunque seas joven, eso es muy importante, ¿no? Pero sí, son esas cosas de sentir, pues que ahí viene, ¿no? Y que ahí está. Entonces, hacernos a la idea y entonces empezar a ir cerrando, ir viendo qué queremos y qué es lo que verdaderamente nos importa en lo que nos queda de tiempo. En el tiempo que nos queda, que además no sabemos, como bien dices, a lo mejor alguien tiene muy pocos años y hoy es su último día en la Tierra, ¿no? Nunca se sabe. Pero pues eso va a pasar sí o sí, porque hasta el momento pues no hay ninguna noción de que sea un proceso que nos podamos saltar. Todos Claro. nacemos, crecemos, a veces nos reproducimos, a veces no, y luego pues nos morimos, ¿no? Y eso da mucho miedo. Para muchas personas es como decía Osho, el gurú de la India tan polémico, pero decía, el miedo a la muerte en realidad es el miedo a una vida no vivida. Claro. Entonces, si yo siento miedo de, híjole, ya me está llegando la hora, más que decir, no, qué terror, ¿cómo lo evado? ¿No? Sería decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por vivir? ¿Qué me falta por hacer? ¿Por sentir? Por decir? ¿Por comunicar? Y a lo mejor ahí como desahogando los pendientes, porque hay una fantasía en el inconsciente. Si yo tengo muchos pendientes, no me voy a morir. Y pues no es así, ¿no? Pues la cuerda se rompe un día, no sabemos cuál, pero se rompe Sí, sin... es súper interesante eso que dices. Y tengo muchos pendientes. Yo tenía un tío que vivió 92 años, muy famoso, Miguel León Portillo, un gran Sí, escritor, claro. historiador. Y entonces él siempre decía, es que tengo tanto trabajo por hacer que no me puedo morir. Y de veras estaba lleno de cosas. Y el otro día estaba escuchando una entrevista con Tamayo, también ya muy grande, que decía, es que tengo tanta obra por realizar que no me puedo morir. Entonces sí es cierto, ahora, yo estoy de acuerdo en que si tienes muchas tareas por hacer, lo más probable es que tengas una ilusión y que tu salud se vea beneficiada por eso y que tengas un porqué y un para qué, y a lo mejor vives más, ¿no? Pero de ahí a que no se acaba, pues sí, se acaba, seas lo que seas, el más rico, el más santo, el más listo, el más tonto, o sea, todos. Entonces sí es interesante. Y eso de la herencia, o sea, realmente esa decepción que muchas veces se llevan los papás cuando no aceptan dar la herencia o cuando, como tú dices, necesitan el bien de regreso y no se ven correspondidos. Qué duro, ¿no? Qué duro, qué difícil. Yo me regreso tantito a lo que acabas de decir, porque claro, una cosa es tener proyectos pendientes, escribir libros, pintar cuadros, conocer lugares, hacer muchas cosas, y otra es ir dejando pendientes como cosas sin resolver, ¿no? Como nunca he terminado de resolver el viejo pleito con tal persona, nunca he podido decirle a esta gente que cuánto la amo, como que voy pateando esos temas en la ilusión inconsciente. No, esto que me dices es un proyecto consciente y efectivamente sí tiene un efecto en la longevidad. La inmortalidad no la hemos conquistado todavía, pero la longevidad, por supuesto que sí, cada vez más. Y yo creo que un proyecto de vida y un sentido claro de vida, pues son clave para esto. Y regresando a lo que dices, pues es sumamente duro y tú sabes las estadísticas mucho mejor que yo, pero hay un alto número una alta posibilidad, perdón, de que una persona adulta mayor, sobre todo si es mujer, termine en la pobreza sus días. Porque sobre todo las mujeres, o sea, yo sé que
el tema del género y del tal cansa a mucha gente, pero hay aspectos de juicio de realidad que no podemos soslayar. Y para las mujeres, el dinero y la realidad económica es muy diferente. El dinero tiene otros significados y la realidad económica es muy distinta que para la mayoría de los hombres, ¿no? Entonces, hay casos, los puedes ver, casos de personas que terminan arrumbadas en una institución de caridad pública porque la familia no siempre es pues este núcleo benefactor protector que debiera ser, pero que bueno, pues que muchas veces estaba mal de origen o se va distorsionando con los años, ¿no? Porque también, lamentablemente, existe en este lado del mundo una enorme falta de respeto por las personas mayores. Y por mayores, esto empieza, digo yo, a los 40 años. Así a los 40 años empieza. Sí, porque la cultura está de la juventud, ¿no? O sea, que es lo único que vale. Y sí, fíjate qué fuerte eso que dices de las mujeres, claro que es cierto. Y también realmente a la hora de que empiezan esto de las herencias, empiezan a meterse muchas cosas. O sea, por ejemplo, matrimonios que ya no son el primer matrimonio. A la hora que se muere, a la hora que muere el papá que estaba casado con tal persona que le dejó la herencia o sea, se empiezan a mezclar y los hijos se enojan, o sea, todas esas cosas, la vida se va complicando, hay muchas vejeces, muchas complicaciones diferentes, muchas formas de haber vivido. Y entonces, pues yo creo que sí, lo primero dentro de todo es dejar claro qué es lo que quieres y dónde lo quieres poner, y luego ya cuestionarte si vas a querer tomar una de estas decisiones, ¿no? De heredar o no en vida. Exactamente. Mientras más claro dejes todo, es mucho mejor, aunque haya personas que se sientan contrariadas con tus decisiones. Es a veces imposible complacer a todo mundo. Donde reine el amor, estas cosas no importan. Pero pues donde hay una rendijita para que se metan otro tipo de sentimientos o resentimientos, pues la cosa se puede complicar. Y por ejemplo, donar en vida, pues sí te da la claridad de quién se queda con qué y ni se peleen y esa es mi voluntad y se acabó, porque también hay una serie de como de expectativas semiconscientes en los posibles herederos, ¿no? Que es, a mí me dijo, a mí un día que comimos me dijo que esto era mío. Pues te dijo, pero ¿dónde está por escrito? ¿Dónde está con el notario? No existe. O a mí me toca más de la herencia, lo que sea, porque a veces no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de recuerdos o pequeñas piezas de joyería, pero a mí me toca más, porque yo lo cuide más, o yo estuve más tiempo. Eso no da derechos. Eso es algo que uno hace por amor, por gusto, por obligación, por no sé. También no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Si estás cuidando a tu papá o a tu abuelito esperando a ver qué te va a dejar, bueno, pues por lo menos ten franqueza contigo de que te mueve la ambición más que el cariño o la gratitud, ¿no? Pero ni las herencias de palabra existen, ni los porcentajes se definen en función de quién estuvo más cercano y quién no. Eso habría que soltar estas. Sí, habría que soltar todas estas cosas y todas estas expectativas que al final a todo esto a lo que nos lleva es a lograr una comunicación clara de parte de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, más allá de que sea una herencia o no en vida. ¿Cómo lograr que a pesar de los años, de repente cuando los hijos ya no te ven tan fuerte ni tan seguro y a lo mejor te ven frágil, a lo mejor tienes alguna condición o alguna enfermedad, ¿cómo lograr que no se rompa ese límite de respeto y que no se inviertan los roles? Hay un punto donde sí hay que tener claridad de los famosos órdenes del amor que proponen las constelaciones, ¿no? Mis padres llegaron primero, yo llegué después, yo siempre voy a ser la pequeña, ellos siempre van a ser los grandes, etcétera. Y mi pareja es mi igual, yo no soy su mamá ni su papá, etcétera. Pero a veces sí se medio que se mueve el orden, porque a veces mamá o papá sí necesitan cuidado. Y ahí es nada más como esto que te decía de no me echo en las manos de quien sea para que ya me cuiden, porque tengo como esta necesidad de cuidado que está ahí desde tiempos ancestrales. A lo mejor es algo que yo debí revisar antes de llegar a la edad adulta mayor.
Porque en la edad adulta mayor yo lo que he visto es que los viejos problemas no trabajados se reeditan, regresan. Mi huella de abandono no trabajada me vuelve una persona a lo mejor sumamente ansiosa o sumamente needy, lo que dicen, ¿no? Necesitada, etcétera. Entonces, ¿cómo? Creo que eso sí está en la responsabilidad, bueno, está en la responsabilidad de todos, porque ya estamos hablando de familias donde hay padres e hijos son adultos, ¿no? De no perder los papeles y no perder el lugar, ¿no? Porque también a veces no es herencia en vida, pero poco a poco los hijos se van apoderando de la chequera, de la tarjeta, de la casa, de todo y empiezan a tomar todas las decisiones y ahí es más, si tú quieres crear un conflicto enorme con Chasi, enorme, evita los conflictos pequeños. Esta fórmula no falla. Velos evitando y a la hora que te acuerdas ya tienes un problemón encima. En cambio, si vamos atravesando como la pequeña dificultad de decir, no, mijito, o sea, yo firmo mis cheques, yo uso mi tarjeta, yo necesito sí que me lleves al médico, pero yo pago mi consulta y no te preocupes, ¿no? En la medida que se pueda, hay que prever, ¿no? Tener, pues, los gastos médicos resueltos de la manera como cada quien los quiera resolver y sí hacer un proyecto como de futuro de cómo quiero pasar mis últimos años, en un mundo ideal, cómo me gustaría vivir y tratar de apegarnos a ese proyecto, que es un proyecto independiente. Y bueno, ya no se hace, pero te acuerdas que siglo XIX y parte del XX sí fue de, yo tengo un hijo para que sea profesionista, otro para consagrarlo o consagrarla a la iglesia y otro para que me cuide. Sí, era tremendo, pero ¿Es eso es eso? imposible, eso es imposible. No, no. Pues Entonces, pues, es una suma de una serie de decisiones que hay que empezar a tomar lo más temprano posible. Tener un fondo de retiro o, en fin, porque no, a veces suena fondo de retiro y mucha gente dirá, oye, pero si yo apenas si puedo ahorrar, les prometo que se puede. Asesórense y se puede hacer una planeación donde haya un ahorro, a lo mejor no aquel ahorrazo para que yo le dé la vuelta al mundo, pero bueno, algo que me haga tener confianza y seguridad cuando llegue la edad adulta mayor. sí, y también de veras hacer un plan. Es que, mira, antes de veras nos moríamos muchísimo más jóvenes, entonces no había tanta necesidad de decir, ¿cómo le voy a hacer para que mi patrimonio alcance hasta los 90 años? ¿O qué voy a emprender? Y ya sé que suenan tareas titánicas y lo son. Sí. Sin embargo, por eso los de 40 tienen que empezar a escuchar esto y empezar a ver qué van a hacer con sus próximos 50 años. Cuando yo doy alguna plática y hago esa pregunta, y están desayunando, se les cae la cuchara. O sea, porque es de veras 50 años es muchísimo tiempo. Y también nosotros tener una idea realista, un juicio de realidad, de que sí, probablemente vamos a necesitar que nos ayuden, que nos lleven, que nos traigan. O sea, esa parte de humildad que tiene que ir entrando con los años y esa parte de aceptar la ayuda, porque a muchos nos cuesta trabajo pedirla y aceptarla, o sea, las dos cosas, desde pedirla y luego recibirla. Y entonces es tan importante de veras ser parte de esa evolución y no sé, platicarla, buscar ayuda cuando nos sentimos tan mal de esa vulnerabilidad y esa fragilidad. eh, Hablar las cosas, es que hablar las cosas, o sea, hay hijos muy preocupados que no se atreven a decirles a sus papás cuánto dinero tienen porque temen y no es porque lo quieran, es nada No, más para saber. sonar ambiciosos o interesados, sí, Claro, es ¿no? cierto. Es nada más para saber y también tienes seguro de gastos médicos mayores. A ver, la casa, hay una hipoteca, o sea, todas esas cosas, a la hora que se habla, lo que tú dices, se van haciendo los problemas enormes, se hacen más pequeños porque está fragmentado el problemota, que de por sí no. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hablas de un montón de cosas todas súper interesantes, ¿no? Porque también los hijos que ahora tienen 40, 50 años, pues eso, es empezar a ver cómo evitar problemas para todo el sistema familiar, porque también de repente es, ya me tengo que ir a cuidar a mis papás, entonces cuido a mi pareja y se hace una cascada de problemas tremenda que a lo mejor se hubiera podido evitar con una conversación de estas difíciles, pero que sí hay que tener, ¿no? Mami, papi, ¿cómo estás pensando llegar? Mientras yo, que estoy en mis 40, 50, voy también organizándome porque muy posiblemente yo voy a llegar y quizá a los 100, porque ya hay una generación ahorita que ya la expectativa es de 100 años.
que se me hace así tremendo, ¿no? Es lo que dices, ¿qué vas a hacer los próximos 50 años? Yo no, me abruma la pregunta, pero necesito tomar decisiones. Igual es como al mismo tiempo ir viendo con papá y con mamá qué van a hacer ellos y cómo podemos ayudar a que esto suceda en los mejores términos de independencia y bienestar para todos los involucrados, Concha. Sí, pero te voy a decir otra cosa. Ahora existe esta historia de los hijos adultos que regresan a la casa de los papás. Sí. Entonces, los papás que ya organizaron su patrimonio para que apenas les alcance, de repente les cae el chahuizcle. Y entonces, ¿cómo no vas a ayudar a tu hijo o hasta dónde lo vas a ayudar? Porque sí es cierto eso que le diste todo, de que ya estudió, de que ya tuvo las oportunidades y de repente regresa a ti este problema que te va a revolucionar la casa. Y entonces otra vez volvemos a los límites, Sí. a A dar con límites. Porque, claro, digo, cada quien toma sus decisiones, pero normalmente, pues, lo primero que surge es, yo no voy a dejar que mi hija o mi hijo se queden en la calle, vente para acá, ¿no? Pero cuánto tiempo, qué características tiene esta ayuda, cuáles son tus nuevas obligaciones, hijo, que regresas a la casa, aunque ya eres un adulto de 45 años, 50, etcétera, los límites. Y cuando cualquier tema de vida, Concha, cualquiera, se vuelve inmanejable, existe la ayuda profesional. Un terapeuta familiar, un buen abogado, un buen médico. Porque claro, esto es, te lo cuento personal, mi papá tuvo, en paz descanse, un infarto masivo al que sobrevivió con el 5% del corazón. Y como sobrevivió, ya nadie preguntó nada, ya era como, ya vive, qué felicidad. Y yo fui la única que le pregunté a un médico, ¿cuál es la expectativa real? ¿Qué va a pasar? Me dijo, en el caso más así, en el mejor de los casos, tu papá va a sobrevivir un año. Y al año, casi exactamente, del primer infarto, pues tuvo otro y murió. Y yo estaba muy extrañada viendo la sorpresa alrededor, ¿no? De, ay, ¿cómo se murió si ya estaba bien? No, no estaba bien. Y a veces es el miedo. Entonces, es ayuda en todos los órdenes que la podamos tener, siempre profesional y siempre verificado que el profesional sea de confianza, un buen contador, un buen administrador, un buen psicoterapeuta familiar o individual o de pareja que nos pueda ayudar a resolver los temas que de repente se nos vuelven bolas de nieve inmanejables, ¿no? Claro, porque estaba yo leyendo ayer precisamente de los hijos que cuidan a sus papás, como muchas veces en un auditorio de puros hijos de 60 años con papás de 85, decían, ¿quién de aquí ha tenido que sacrificar parte de su carrera profesional por cuidar a sus papás? La bola de mujeres. ¿Quién de aquí ha tenido que dejar a su familia por cuidar a sus papás? ¿Quién de aquí no ha sufrido el horror de cuidar a sus papás que se ponen tan agresivos porque están desesperados y porque no sé qué? ¿Quién de aquí como papá de 85 años no ha sufrido el cuidado de un hijo que lo maltrata? Ouch, sí, O sea, y es mutuo. O sea, sí, de repente son situaciones complicadas. Tampoco quiero que la gente acabe llorando, pero ¿cómo navegar estas cosas con sí. mejor pronóstico? Tienes toda la razón. Pues mira, nuevamente, ayuda profesional. Hay cuidadores profesionales que saben lidiar con estos temas que tienen que ver con el deterioro. Antes, un buen diagnóstico, porque cuando papá o mamá empiezan a ponerse muy agresivos, hay que hacer pues un chequeo para saber si no estamos hablando de un deterioro cognitivo irreversible, alguna demencia, Alzheimer, etcétera. Pues saber, ¿no? ¿Qué está pasando? Y revisar, ¿me estoy cobrando facturas? Le estoy cobrando a mi papá que nos dejó y que quién sabe qué, y entonces me estoy aprovechando para maltratarlo. Mira, me siento a lo mejor moralmente con el derecho, ¿no? Pero ¿será? ¿No será mejor que yo resuelva estos temas en otro lado, en un consultorio? No por a lo mejor el padre desobligado que por las vueltas que da la vida ahora me está tocando cuidar, sino por mí. eh, eh, y yo como mamá o papá me estoy cobrando que ahora a fuerza tienes que estar aquí, tú que fuiste como un hijo muy desobediente y muy desobligado, pues también hacer estas revisiones. Y como siempre, pues esta combinación de amor y límites nos va a llevar al lugar donde está la verdad, porque la verdad, Concha, para cada quien es diferente.
Sí, todo es verdad. Estaba escuchando a una conferencista ayer que decía que su mamá un día le dijo, te agradezco mucho todo lo que haces por mí, pero no te imaginas cuánto me duele, cómo me hace sentir inútil, cómo me hace sentir una molestia, cómo me hace sentir tu carga. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ya no tengas que tratarme así? Porque me duele en el alma. O sea, y sí necesito tu ayuda. Wow. Pero ve qué claridad, o sea, esa hija en ese momento cambió, dijo, claro, claro, o sea, porque yo me sentía tan desesperada tantas veces. Entonces, bueno, además hay otra que quién sabe quién nos va, quién sabe qué hijo te va a poder ayudar, porque a ver en qué país vive. Porque yo, por ejemplo, no tengo, mis hijos no viven aquí, entonces, por el momento, las cosas cambian generalmente, ¿no? Pero entonces, esa parte, por eso hay que planear como personas a los 50, a los 60, empezar a decir, a ver, ¿y qué? Y me iría yo aquí, me iría a un cohousing, me quedaría en un departamento, quiero los cuidados a domicilio, o a lo mejor lo que sí me iría es a una residencia, no me incomodaría estar ahí. O sea, cuando menos decir a ese tema que le tengo terror, le voy a entrar. Y puedo entrar de la mano de una terapeuta que te haga ver más claro. Y que me esté dando a la mano y sosteniendo mientras entro a ese lugar que es muy atemorizante, ¿no? Es porque se ponen en juego un montón de factores, el factor económico. ¿Qué voy a poder realmente, en juicio de realidad, que sí es posible y qué no? Porque a lo mejor ni casa, ni ahorros, ni nada tengo, ¿sí? Entra en juego el amor. Voy a saber en ese momento quién de veras me quiere y quién no. Yo voy a saber a quién quiero y a quién no. Se ponen en juego muchas, muchas cosas. Entonces, pues sí, hacerlo de la mano, insisto, de profesionales certificados, porque esta es otra, ¿eh? Nos dicen, ay, te recomiendo a tal, y a veces ni siquiera preguntamos dónde estudiaste, qué especialidad tienes, cuántos años de experiencia tienes, y nos entregamos también como en hazte cargo, te traigo este problemón, pum, se los echamos, y pues tampoco es así, ¿no? Es tener siempre la luz de la autorresponsabilidad encendida, pero no, como decías hace un rato, la luz de yo tengo que poder con todo sola o solo, porque eso no es verdad, eso es una fantasía. No existe Superman, es un cómic, y nosotros somos personas normales que podemos muy bien con algunas cosas y con otras no. Qué barbaridad, qué buena conversación, Aurora. Yo creo que muchas personas de las que nos han escuchado van a querer que platicar contigo en algún momento y pues me gustaría mucho, si me autorizas, dar tu WhatsApp o qué es lo que quieres que demos para que la gente se comunique contigo. Muchas gracias. Mira, WhatsApp está como muy saturado. Es más fácil comunicarse conmigo a través de redes sociales. Me encuentran en Facebook como Aurora del Villar Psicoterapeuta. Esa es bueno, se llama fanpage. No, no es que yo tenga muchos fans, pero así se llama. Es la página, digamos, profesional que tengo en Facebook. Y en Instagram también estoy como Aurora del Villar. Pues, ahí me Ok. encuentran y me escriben mensajes y yo contesto todo lo que me escriben. ¿Y como qué mensaje te gustaría dar de despedida después de toda esta plática en la que fuimos pasando por diferentes cosas? Creo que primero déjame preguntarte si terminamos con lo que estuvimos hablando de las herencias en vida o no, las ventajas y las desventajas. No Pues sé. creo que sí, creo que hablamos de que la ventaja de la claridad, la ventaja fiscal está clara, las desventajas, pues el cambio de suerte patrimonial y de pronto la ambición de las parejas, ¿no? Esas son las ventajas y las desventajas. O Sí, de los propios hijos. palomeado, O de los palomeado. propios hijos. O de los propios hijos, es verdad, claro. Bueno, y entonces como que a manera de conclusión de toda esta conversación que yo creo que estuvo tan llena de cosas prácticas y humanas y muy, la verdad, muy, como que a mí me da paz poder hablar así, poder escuchar esa certeza con la que respondes. Pues gracias, Concha. A mí también me ha movido mucho el corazón porque, claro, esto también confronta mi propia existencia. Yo varias veces me he sentado a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí si Dios quiere y vivo yo los 90 años que se pronostican, dónde voy a estar, cómo voy a estar, y es empezar, el momento es hoy, o sea, cerraría con lo que empecé. El día es hoy, si no me he cuidado, el día de empezar es hoy. Si no he revisado estos temas, el día de hacerlo es hoy, querida Concha.
porque mañana no sabemos. Pues sí, no tenemos nada garantizado y de veras cada vez lo entendemos más. Entonces, el día de empezar es hoy. Te agradezco muchísimo tu participación en Enlace 50. De veras, muchísimas gracias por todo lo aprendido, sentido y vivido en este rato. Y pues te deseo lo mejor. Igualmente, Concha, para ti, para todo tu auditorio, y estuve muy contenta de compartir estos minutos con ustedes. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.